Este es un video más de la clase de Física Estadística de la licenciatura en Biofísica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Corresponde a la quinta semana del curso e iniciaremos un nuevo capítulo. En este video iniciaremos el estudio del capítulo 2, elementos de la teoría de ensambles. En el capítulo anterior, notamos que dado el macroestado N, V y E, un sistema estadístico en todo tiempo t se encontrará con la misma probabilidad en cualquiera de los muchos microestados correspondientes. Conforme el tiempo pasa, el sistema cambia continuamente de un microestado a otro. Después de una cantidad de tiempo razonable, lo que se observa es el comportamiento promedio sobre la variedad de microestados del sistema. Entonces, es muy útil pensar que para cada instante al sistema se le puede asociar un conjunto de copias mentales. A este conjunto se le conoce como ensamble. Dichas copias deben de ser consistentes con el macroestado determinado, pero ser un microestado diferente a los demás. Con esta imagen en mente, desarrollaremos la teoría de ensambles. Empezaremos por una versión clásica, para lo cual lo más adecuado es el uso del espacio de fases. El microestado de un sistema clásico, en cualquier tiempo t, se puede definir especificando las posiciones y el momento instantáneo de todas las partículas que constituyen el sistema. Entonces, si n es el número de partículas en el sistema, la definición de un microestado requiere especificar 3n coordenadas de posición, Q1, Q2, etc. hasta Q3n, y 3n coordenadas de momento, P subíndice 1, P subíndice 2, etc. hasta P subíndice 3n. Geométricamente, el conjunto de coordenadas Q subíndice i y P subíndice i, donde i corre desde 1 hasta 3n, se puede interpretar como un punto en un espacio de 6n dimensiones. Nos referimos a este espacio como espacio de fases y al punto de fase Q subíndice i, P subíndice i como un punto representativo en el sistema dado. Por supuesto, las coordenadas Q subíndice i y P subíndice i son funciones del tiempo. La manera precisa en la que estas coordenadas varían con t está determinada por las ecuaciones canónicas de movimiento, las cuales son estas, donde h, función de Q subíndice i y P subíndice i, es el hamiltoniano del sistema. Conforme el tiempo pasa, el conjunto de coordenadas Q subíndice i y P subíndice i, el cual define el microestado del sistema, experimenta un cambio continuo. De hecho, el punto representativo en el espacio de fase describe una trayectoria cuya dirección, en cualquier tiempo t, está determinada por el vector velocidad v, definido como Q punto subíndice i, P punto subíndice i, la cual está dada por las ecuaciones de movimiento. Es fácil darse cuenta que la trayectoria del punto representativo debe mantenerse en una región limitada del espacio fase. Esto porque en un volumen finito V limita directamente los valores de las coordenadas Q subíndice i, mientras que una energía E finita limita los valores de ambas coordenadas Q subíndice i y P subíndice i. En particular, si la energía total del sistema tiene un valor fijo, digamos E, la trayectoria correspondiente será restringida a una hipersuperficie definida por la igualdad del hamiltoniano con la energía, en el espacio de fase. Por otro lado, si la energía está restringida a tomar valores entre E y delta, la trayectoria se verá restringida al hipercascarón definido por esos límites. Antes de pasar a lo siguiente, hagamos un ejemplo de cómo se ven estas trayectorias o hipercascarones en el espacio de fase usando un ejemplo sencillo. Tomemos, por ejemplo, un oscilador armónico.
Para el hamiltoniano solamente tiene dos coordenadas, una de posición y una de momento, como se muestra aquí. Si dejamos que la energía esté fija, entonces esta ecuación representa una elipse en el espacio de fase, como se muestra en la figura. En este caso, si la energía está confinada a E más delta, entonces esta trayectoria elipsoidal es en realidad un pequeño cascarón de forma elíptica. Ahora, si consideramos un ensamble de sistemas, entonces, a cualquier tiempo t dado, los diferentes miembros del ensamble estarán en cualquiera de los microestados posibles, consistente con el mismo estado macroscópico. El ensamble en el espacio de fase se puede visualizar como un enjambre de puntos representativos, uno por cada miembro del ensamble, cada uno de ellos confinado en la región permitida. Conforme el tiempo pasa, cada miembro del ensamble experimenta un cambio continuo de microestados. De esta manera, los puntos representativos se mueven continuamente entre las diferentes trayectorias. La forma más ilustrativa de estudiar estos conceptos es usar la llamada función de densidad, ρ. Esta función es tal que, a todo tiempo t, el número de puntos representativos en el elemento de volumen d a la 3nq y d3np, alrededor del punto qp del espacio fase, está dado por el producto de ρ por este elemento de volumen, como se muestra aquí. De acuerdo con esto, el promedio de ensamble f entre brackets de una cantidad física dada f de q y p, la cual toma diferentes valores en los diferentes microestados, estará dada por la siguiente expresión. Las integrales en la expresión anterior se extienden sobre todo el espacio. Sin embargo, solo la región donde está ocupado el espacio fase es donde hay contribución. Notemos que, en general, f entre brackets también puede ser función del tiempo. Un ensamble se dice que es estacionario si ρ no depende explícitamente del tiempo. Esto es, a todos los tiempos se cumple que la derivada parcial de ρ con respecto del tiempo es igual a 0. Claramente, para este tipo de ensambles, el valor promedio de f de cualquier cantidad física f q de p será independiente del tiempo también. Naturalmente, un estado estacionario califica para representar un sistema de equilibrio. Para determinar las circunstancias en las cuales la condición de estacionariedad se mantiene, debemos hacer un estudio detallado del movimiento de los puntos representativos en el espacio de fase. Continuemos nuestra discusión estudiando el teorema de Liouville y sus consecuencias. Considera un volumen arbitrario omega en la región relevante del espacio de fase y sea la superficie que rodea este volumen sigma, tal como se muestra en la figura. Entonces, la razón de cambio a la cual el número de puntos representativos de este volumen se incrementa está dado por la siguiente expresión, donde el diferencial de omega es un diferencial de volumen en el espacio de fase. Por otro lado, el cambio neto al cual los puntos representativos fluyen hacia afuera de omega a través de la superficie sigma está dada por la expresión siguiente. Aquí v es la velocidad de los puntos representativos en la región del elemento de superficie de sigma, mientras que n gorro es el vector normal saliente a sigma unitario de dicho elemento. Antes de continuar con nuestra discusión, hagamos una pequeña anotación sobre cálculo vectorial. En cálculo vectorial, el teorema de la divergencia, también llamado teorema de Gauss o teorema de Gauss-Ostrogradsky, relaciona el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada con la integral de su divergencia en el volumen delimitado por dicha superficie. Intuitivamente se puede concebir como la suma de todas las fuentes
menos la suma de todos los sumideros del flujo. Es decir, que si existen fuentes de campo o sumideros de campo, la divergencia es diferente de cero. El teorema enuncia: sea U una región sólida acotada por una superficie cerrada S orientada por un vector unitario normal que apunta hacia el exterior de U. Si F es un campo vectorial con derivadas parciales continuas en U, entonces se da la siguiente relación, donde S es igual a un incremento en U, y donde nabla.f o divergencia de F está definido de esta manera en coordenadas cartesianas. La operación divergencia en el espacio de fases se vería de la siguiente manera. Dado que no hay fuentes ni sumideros en el espacio fase y además que el número total de puntos representativos se mantiene constante, tenemos que por las expresiones de cambio de ρ y el flujo, la siguiente expresión, la cual se puede modificar ligeramente. Ahora, la condición necesaria y suficiente para que la integral anterior sea igual a cero para todas las versiones y volúmenes de omega arbitrarios es que el integrando por sí mismo se haga cero en cualquier lugar dentro de la región relevante del espacio de fase. Entonces tenemos la siguiente expresión, la cual se conoce como ecuación de continuidad del enjambre de puntos representativos. Usando la definición dada para la divergencia de ρ por b, dada anteriormente, y haciendo algunas manipulaciones algebraicas, obtenemos la siguiente expresión. El último término se hace cero de manera natural, dadas las ecuaciones de movimiento, que dicen lo siguiente. Además, dado que ρ es una función de q, p y del tiempo, los términos que sobran se pueden combinar en la forma que se representa la derivada total de ρ con respecto al tiempo. Esto es lo que se conoce como el teorema de Liouville. Esta ecuación, de acuerdo con este teorema, la densidad local de puntos representativos, es decir, cómo la vería un observador situado en alguno de los puntos representativos, se mantiene constante en el tiempo. Entonces, el enjambre de puntos representativos en el espacio de fase se mueven esencialmente de la misma manera que lo haría un fluido incompresible en el espacio físico. Es importante distinguir entre el significado de la ecuación del teorema de Liouville y la expresión para la derivada parcial de ρ. Mientras que el teorema de Liouville vale en general, la derivada parcial de ρ es solo un requerimiento para el equilibrio. En dado caso, puede o no satisfacerse. Entonces, la condición que asegura que se satisfacen las dos ecuaciones simultáneamente es la siguiente. Existe, de hecho, una forma sencilla de satisfacer la ecuación anterior, la cual no depende explícitamente de las coordenadas q, p, ni del tiempo. Esta es que ρ sea igual a una constante. Físicamente, esta elección significa que para todos los tiempos, el ensamble de sistemas está uniformemente distribuido sobre todos los microestados posibles. El promedio en el ensamble entonces se reduce a lo siguiente, donde omega es el volumen total de la región relevante del espacio-fase. Claramente, en este caso, cualquier miembro del ensamble puede encontrarse en cualquiera de los posibles microestados. Este concepto se conoce como el postulado de igual probabilidades a priori. El ensamble resultante se conoce como ensamble microcanónico.
Cuidado, lo que sigue corresponde a un spoiler del capítulo 3. Si no quieren adelantarse y quieren saber y descubrir de lo que se trata hasta el capítulo 3, pueden finalizar el video ahora. Si no, quédense para ver qué pasa. Una manera más general de satisfacer la ecuación del teorema de Liouville es asumir que la dependencia de ρ en Q y P viene solamente a través de una dependencia explícita en el hamiltoniano H de Q y P. Esto es esto. Esta ecuación nos da una clase de funciones de densidad para las cuales el ensamble correspondiente es estacionario. Más adelante veremos que la manera más natural de elegir esta clase de ensambles es una para la cual ρ es proporcional a la exponencial del hamiltoniano. El ensamble al que nos referimos se conoce como ensamble canónico. Para finalizar, hagamos un resumen de lo que hemos estado estudiando. Primero, vimos que un ensamble de sistemas clásicos se puede visualizar como un enjambre de puntos en el espacio de fase. Dicho enjambre se comporta como un fluido incompresible. Y del teorema de Liouville se desprende el ensamble microcanónico. Espero que les haya gustado este video y recuerden ir revisando los problemas de tarea. Nos vemos a la próxima. Saludos.